Bienvenidos de nuevo a Oblivion. El día de hoy les mostraré cómo hice la base para la miniatura de Hellboy que pinté en el video anterior. Primero, perderé todo un día de trabajo aplicando textura a la base. Luego, crearé muy fácilmente una malla de alambre, para después terminar con mi parte favorita del proyecto, que fue el alambre de púas. En el video anterior mencioné que la base que venía con la miniatura era muy pequeña y que quería cambiarla por una que me permitiera crear un escenario más interesante. Creí que necesitaría tomar una base prestada de otra miniatura, pero por suerte, entre las cosas que traje a la cuarentena, venía una base que imprimí en la Ender 3. Como saben, el problema con las impresiones FDM es que terminan con una textura lineal que muchas veces no es deseada. Normalmente, habría tratado esta impresión con el primer Sayerlack, que tan buenos resultados me ha dado. Sin embargo, con materiales limitados, tuve que buscar otra opción. La pasta Tamiya fue el material que elegí. Comencé aplicándola con un texturizador, pero pronto me di cuenta de que era mejor hacerlo directamente con las manos. Una de las ventajas de esta pasta es que seca muy rápido. En menos de 5 minutos ya estaba lijándola con esponjas abrasivas. Traté de dejar la superficie lo mejor posible y después pinté la base de color blanco, pues mi plan era grabar un timelapse del siguiente paso, que fue aplicar Mordant Earth de Citadel. Este producto está diseñado para texturizar fácilmente tus bases. Al secar, queda con una apariencia de tierra agrietada. Se supone que mientras más espeso se aplique, más grandes serán las grietas que obtengas. Cuando yo lo hice, traté de dejarlo con aproximadamente 1 milímetro de espesor. No sé si puse demasiado, o si la humedad del ambiente, el día que lo hice, influyó en el tiempo de secado. Pero lo que yo esperaba que fueran 30 minutos, en realidad fueron 6 horas. Y lamentablemente, ni las baterías de la cámara, ni las memorias alcanzaron para grabar todo el proceso de secado. Pero pude tomar fotografías con mi teléfono después de que las baterías de la cámara se agotaron. Para pintarla sin preocupaciones, antes de continuar, sellé la textura con Mod Podge. Mientras este secaba, empecé a hacer los postes de la cerca. Comencé a planear este proyecto antes de la cuarentena, pero no me detuve a pensar cómo haría los postes hasta que ya estábamos en ella. Originalmente, quería que los postes fueran de metal, pero no encontré nada que me sirviera para lograr esa apariencia. Tenía un poco de madera de balsa, pero esta era muy delgada. Con la escasez de materiales, terminé usando palillos de madera. Sentí que obtener una apariencia metálica requeriría de mucho trabajo y tiempo, así que opté por mejor hacer postes de madera. No quería que fuera evidente que había usado palillos, así que traté de hacerlos cuadrados, rebajándolos con un cúter. Corté varios para tener de dónde elegir. Luego de quedarme con los 3 mejores, perforé la base con un taladro manual y resolví la medida de los postes con ayuda de la miniatura.
La malla de alambre la hice con tela de mosquitero que compré en Home Depot. Les recuerdo que en la descripción de todos mis videos pongo enlaces a los productos y herramientas que utilizo, en caso de que ustedes quieran comprarlos o únicamente revisarlos en busca de información más detallada. Comencé pintando la base con ocre denso, pero pronto noté que necesitaba empezar con un color más oscuro, por lo que combiné el ocre con un poco de siena denso que tenía en la paleta de un proyecto anterior. Cuando secó, combiné ocre y Tyrant Skull para aplicarlo con pincel seco. También pinté los postes con madera natural. En el episodio 18, mencioné que al exponerse mucho tiempo a la intemperie, la madera comienza a tomar un color grisáceo. Por ese motivo, comencé a oscurecer mis postes con Noon Oil. Para luego agregar gris con pincel seco. En retrospectiva, debía haberme detenido aquí, pero continué aplicando Atonian Camo Shade y una segunda capa de Noon Oil. Coloqué la cerca con un pegamento instantáneo. Y luego corté pedazos de alambre del número 27 para atar la malla a los postes. Le puse una capa delgada de Mod Podge para que se endureciera un poco más. Para hacer la cerca más interesante, se me ocurrió ponerle un letrero, algo así como prohibido el paso o área restringida. Buscando imágenes en internet, no tardé mucho en encontrar varias colecciones de letreros del Área 51. El universo en el que se desarrollan las historias de Hellboy no es extraño a la vida extraterrestre, e incluso se ha dado a entender que la BPRD tiene algo que ver con el área. Así que imprimí algunas muestras para ver qué tal funcionaba.
Una vez que encontré uno de formato y tamaño que se veía bien, recorté la versión a color, no sin antes proteger la impresión con un poco de Mod Podge para papel. Fue hasta después de colocar la señal que me di cuenta que había olvidado poner rocas en la escena. Este proyecto es de exhibición y por lo tanto la miniatura no va a estar siendo manipulada y trasladada constantemente. Si esta base fuera para una miniatura de juego, habría raspado la pintura para pegar las rocas directamente con el plástico y así conseguir la mejor adherencia. Pinté las rocas exactamente de la misma forma que pinté la base, variando un poco los colores para que se vieran ligeramente diferentes. Coloqué unos cuantos matorrales y adornos extra. En las emisiones en vivo, constantemente hablo de premiar al espectador, dejando detalles que éste pueda encontrar. El cráneo de Citadel es el ejemplo perfecto. Es un detalle que no se va a ver a simple vista, pero el espectador que se detenga a apreciar tu obra seguramente lo va a encontrar, y probablemente eso haga que vuelva a revisar toda la escena en busca de otros detalles, otros elementos que se le puedan haber escapado, prestando más tiempo y cuidado al apreciar tu obra. Intenté marcar las líneas con Panel Line, pero antes de aplicar este producto debía haber sellado la base con barniz. Como olvidé hacerlo, el acrílico absorbió el aceite de la pintura. Por suerte, el resultado terminó viéndose realmente bien. Así que no tuve que corregir nada. Ya saben, un accidente feliz. Luego de dejar secar el panel line por varias horas, comencé a delinear con pintura negra. Normalmente haría este paso con los estilógrafos Winsor & Newton, pero sentí que necesitaba practicar mi delineado con pincel solo en caso de que se complique conseguir esta marca de estilógrafos en el futuro. Luego del negro, hice unos pocos detalles más con blanco. Al delinear los postes, me di cuenta de que los había oscurecido demasiado, provocando que las líneas negras no se notaran. Los aclaré con un poco de Tyrant Skull con pincel seco. Aprovechando que tenía este color en el pincel, agregué un poco de naranja fuego e hice un degradado en la malla, buscando una apariencia de óxido, pero tratando de conservar la simpleza del estilo de cómic. Aprovechando el naranja fuego,
pinté también los alambres en los postes. Delineé nuevamente los postes y oscurecí los alambres con un toque de Nun Oil. Y por fin, llegamos a mi parte favorita de este proyecto, el alambre de púas. Comencé cortando una tira del mismo mosquitero con el que hice la cerca. Corté un pedazo de alambre del número 27, del doble del tamaño que la tira de mosquitero, y amarré las puntas a un gancho que había preparado previamente. Con cuidado, trencé la tira con los dos alambres para asegurarme de que en el siguiente paso la tira de mosquitero quedara enredada por los alambres. Puse el otro extremo en un taladro y en unos cuantos segundos obtuve mi alambre de púas. Corté y sellé las puntas con pegamento instantáneo. La forma de espiral la obtuve enrollándolo en un pincel. Instalé las púas en la cerca con varios puntos del mismo pegamento instantáneo. La verdad es que podría haberlo dejado con su color natural, pero para continuar con la estética de la ilustración de cómic, sentí que lo mejor era pintarlo. Le puse imprimación negra, azul eléctrico como base, gris lobo con pincel seco, y finalmente blanco ártico para las luces más intensas. Esta vez sí recordé poner una capa de barniz satinado antes de aplicar el panel line para rescatar las sombras más pequeñas.
Después de colocar a Hellboy, únicamente apliqué un pigmento ocre en sus pies y en la base de los postes para simular el polvo del lugar. Y barnicé con 2 capas de acabado mate. Me gusta mucho el acento que le da a la pieza el frío del color azul en el alambre de púas, contrastando con los tonos cálidos del resto de la escena. El pequeño error del alambre jalando la malla es de mis favoritos, porque le quita perfección al escenario, haciéndolo ver de alguna manera un poco más real y más interesante. Siempre he creído que la perfección se logra armonizando nuestras pequeñas imperfecciones. Otra cosa que me agrada es que la malla permite ver el trabajo de pintura que hice en la gabardina. No es lo más interesante del modelo, pero aún así le dediqué su tiempo. Al principio me molestó no tener buen detalle en el letrero por no haber podido hacerlo en una impresora láser. Pero ahora que veo todo completo me doy cuenta de que no necesita ser nítido. Siento que es algo que hace que se vea más como una viñeta salida de un cómic. No olvides dejar un like y hacerme cualquier pregunta que tengas a través de la sección de comentarios. Siempre intento responder lo más rápido y mejor posible. Si encuentras valiosa la información que comparto, considera revisar la página de Patreon. En ella, a través de una pequeña aportación mensual, puedes ayudarme a seguir creando más contenido. Como lo menciono en esa página, el 100% de los fondos recaudados en la plataforma lo invertiré en la compra de equipo para mejorar la calidad de estos videos. Cuenta una historia, dale algo que ver a tu espectador e inspira a los demás con tu trabajo.